Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo, donde te invitamos a explorar el pasado con nosotros, entendiendo cómo los eventos históricos se conectan en un gran rompecabezas temporal. Hoy exploraremos una de las divisiones de élite más antiguas. Hoy descubriremos la fascinante historia de unos intrépidos guerreros que se convirtieron en una fuerza formidable en la historia de Europa del Este. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado esta élite de guerreros en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. En el video de hoy analizaremos una fuerza militar que bien podrían ser una de las principales unidades de élite del siglo XV. Eran guerreros curtidos por el duro clima y la implacable naturaleza. Todo ello combinado con su elevado espíritu de libertad los convertiría en un arma militar letal. Hoy vamos a hablar de los cosacos. Los cosacos son un grupo militar que surgió durante los siglos XV y XVII en las estepas de Ucrania y al sur de Rusia, cuyo nombre deriva de la palabra kazak, que viene a significar aventurero, nómada u hombre libre, simbolizando la esencia de su espíritu. Una vida marcada por la naturaleza, el coraje y la independencia. En sus primeros compases, los cosacos estaban integrados por campesinos fugitivos, mercenarios y aventureros que hicieron de su morada las tierras fronterizas del Imperio ruso, el Imperio otomano y el reino polaco-lituano, las cuales llamaron siches. Los orígenes de los cosacos se sitúan en las vastas y fértiles tierras de Europa del Este, un territorio conocido como la Dikoye Pole, o frontera salvaje, que se extendía al sur de Ucrania y Rusia hacia las orillas del Mar Negro y el Cáucaso. Estas tierras fronterizas, situadas entre los límites entre las principales civilizaciones de Europa del Este y los territorios otomanos y tártaros, un espacio inhóspito pero de gran valor estratégico, surgiendo su comunidad y estilo de vida fraguados por las contiendas entre imperios. Desde el siglo XIII, tras la invasión de los mongoles, las estepas se quedaron despobladas ante el temor de futuras incursiones tártaras, convirtiéndose en refugio de campesinos que escapaban de los abusos de los señores feudales, comerciantes en busca de oportunidades de negocios y aventureros que deseaban una vida de libertad, con este entorno siendo el caldo de cultivo para la formación de los primeros cosacos. Los primeros asentamientos surgieron alrededor de los ríos Volga, Don, Dnieper y Kubán. Cosacos del Dnieper. También conocidos como zaporogos, los cosacos del Dnieper establecieron su comunidad en lo que sería la Sich de Zaporozhia, caracterizándose su sociedad por ser una organización militar democrática, con la Rada tomando las decisiones. Con el tiempo se convirtieron en un símbolo de resistencia contra la opresión externa, como el Imperio Otomano. Cosacos del Don. Situados en el río que da nombre a su comunidad, los cosacos del Don desempeñaron un papel clave en la expansión del Imperio ruso hacia Siberia y el Cáucaso. Pese a estar más influenciados por Moscú que los zaporogos, mantuvieron una estructura independiente y una reputación de guerreros formidables. Cosacos del Volga y Kubán. Situadas al este, estas comunidades surgieron en torno a los ríos de los que reciben el nombre, dedicando su labor a defender las fronteras rusas, jugando un papel activo en el comercio del Cáucaso y Asia Central. Aunque inicialmente los cosacos eran grupos multiétnicos, compuestos entre ellos por rusos, polacos, tártaros y caucásicos, cada uno de maneras de pensar muy diferentes, pronto desarrollaron una identidad común basada en valores compartidos, como la lealtad a la comunidad, la igualdad dentro de la Rada y la resistencia contra quienes osasen someterlos, no respetando ninguna ley más allá que la propia. Su formación también recibió influencias de las interacciones con las poblaciones vecinas, adoptando el nomadismo y el uso del combate a caballos de los tártaros. Pero de los eslavos adoptaron sus vinculaciones a la religión ortodoxa, un elemento clave de su vida cultural. La vida cosaca era un reflejo de las duras condiciones en las que se habían forjado y su compromiso con la autonomía y la libertad personal. Pese a ser diversas en ubicaciones y características, sus valores eran los mismos, lo que les permitió sobrevivir y prosperar en un territorio sometido a cambio perpetuo y plagado de grandes peligros. Si te está gustando este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Estructura político, social. La sociedad cosaca se basaba en principios igualitarios y colectivos, con un férreo énfasis en la independencia y en la autogestión, siendo su unidad básica la comunidad, organizada democráticamente y centrada en la cooperación. Rada. Órgano supremo de decisión entre los cosacos, donde todos los adultos varones tenían derecho a participar, tomándose decisiones clave como la elección de los atamanes, quienes eran los líderes de la comunidad, que estaban a cargo de los asuntos militares y políticos, tomándose principalmente por consenso, un reflejo del sentido de igualdad que los caracterizaba. Atamanes. El atamán era el líder de la comunidad,
con su autoridad sustentándose en sus habilidades militares y de administrar justicia, pero su poder estaba limitado por la asamblea. Asimismo, tenía la tarea de organizar incursiones, defender el territorio y representar a los cosacos. Estructura comunitaria. Los cosacos vivían en siches, que eran comunidades fortificadas que servían como centros administrativos, a la vez que refugios militares, con cada sich dividida en kurines, que servían como cuarteles y grupos de convivencia, liderados por un atamán kurini. Código de honor. Compartían un fuerte código de honor basado en la lealtad comunitaria, la valentía en batalla y la defensa de los indefensos, con su incumplimiento llevando a castigos severos decididos por la Rada. Organización militar. Los cosacos estaban muy fuertemente militarizados debido a la necesidad constante de participar en incursiones y defender sus territorios, con su estructura diseñada para ser ágil y efectiva, aprovechando su conocimiento del terreno y su habilidad con la caballería. Ejército democrático. Todos los hombres cosacos estaban obligados a participar en la defensa y campañas militares, al ser considerados soldados, con todas las decisiones tomadas en la Rada y ejecutadas por el atamán. Tácticas de combate. Los cosacos eran formidables por su dominio de la guerra irregular y sus rápidas incursiones, destacando entre sus tácticas el uso de sus caballos para veloces desplazamientos y el uso del tabor, que eran maniobras defensivas con formaciones de carros fortificados. Armamento. Entre sus selecciones de armamento destacaban los arcabuces, shaskas, arcos y flechas, estas últimas más frecuentes entre las sikhs del Don y del Kuban. Habilidad naval. Los zaporogos eran también conocidos por sus habilidades como navegantes, usando embarcaciones como chaikas, ideales para incursiones rápidas alrededor del Mar Negro y en los ríos, permitiéndoles atacar fortalezas otomanas costeras y enfrentarse a flotas enemigas, incluso en escenarios con gran desventaja numérica. Vida cotidiana. La vida cotidiana de los cosacos estaba muy arraigada a su condición de entorno y vida fronteriza, también dedicándose a la agricultura, a la pesca y al comercio cuando no estaban en campaña. Economía mixta. La miagricultura y la ganadería eran actividades esenciales, cultivando cereales como el trigo y criaban animales como los caballos. A menudo también comerciaban con los pueblos vecinos y a veces con imperios como el otomano, con productos como la sal. Religión y cultura. La religión ortodoxa desempeñaba un papel esencial, actuando como elemento unificador ante las amenazas islámicas y católicas de sus vecinos, demostrando esta devoción mediante la construcción de iglesias en sus siches y la celebración de festividades. No obstante, elementos como la danza y la poesía también formaban parte de la vida cosaca. Con sus canciones, a menudo de carácter épico y nostálgico, reflejaban las luchas de la comunidad y su amor por la libertad. Rol de las mujeres. Las mujeres también desempeñaban papeles clave en la vida cotidiana, sobre todo por el manejo de las labores ganaderas y familiares, aunque podían ser fieras guerreras a la hora de defender sus hogares. Vestimenta y estilo de vida. Sus atuendos eran prácticos y distintivos, diseñados para adaptarse a las exigencias del clima, incluyendo entre dichos atuendos chaquetas largas, pantalones anchos y botas resistentes, con el osedelets, una coleta en la parte superior de la cabeza, siendo motivo de orgullo entre los zaporogos. Contaban también con una dieta simple pero sustanciosa basada en pan, carne y pescado. Grandes guerreros. Los cosacos eran guerreros formidables, cuya participación en la guerra estuvo marcada por sus habilidades tácticas, capacidad de resistencia en condiciones adversas y conocimientos del terreno, actuando tanto como fuerzas independientes como aliados de grandes potencias. Lucha contra los tártaros y el Imperio Otomano. Los cosacos desempeñaron un papel crucial en la defensa de las fronteras orientales de Europa frente a los otomanos y los tártaros, por ejemplo, realizando incursiones en las costas otomanas y atacando sus fortalezas y caravanas. Aunque también hubo cosacos que se aliaron con los otomanos, como los zaporogos, proturcos en la guerra ruso-turca de 1676 a 1681, obligándolos a desviar recursos para defender sus territorios norteños. Conflictos con la mancomunidad polaco-lituana. Inicialmente aliados de la mancomunidad, las tensiones entre los cosacos y la nobleza polaca crecieron debido a los intentos de los anteriores de imponer el culto católico y de restringir su autonomía, llevando a conflictos como el levantamiento de Khmelnytsky de 1648 a 1657, donde liderados por Bogdan Khmelnytsky, los zaporogos se rebelaron contra la mancomunidad, buscando liberar a Ucrania de la opresión feudal y religiosa, resultando en numerosas victorias cosacas y aliándose con el zarato de Rusia, demostrando también su capacidad para liderar tropas numerosas. Guerras napoleónicas y más allá.
En los siglos XVIII y XIX, los cosacos fueron una pieza clave en el ejército imperial ruso, destacando por sus tácticas de hostigamiento contra la Grande Armée, forzando a Napoleón a retirarse de Rusia, participando en la expansión imperial rusa hacia el Cáucaso y Asia Central. El Imperio ruso. A partir del siglo XVI, los cosacos establecieron relaciones complejas con el Imperio ruso, surgiendo inicialmente como comunidades autónomas dentro del mismo, pero luego empezaron a ser cada vez más y más asociados con el zarismo, desempeñando un papel vital para la defensa y expansión del imperio, aunque no estuvo exenta de tensiones debido al deseo de independencia de los cosacos y el deseo de controlarlos y centralizarlos por parte de los rusos. Primeros contactos. Cosacos del Don y expansión rusa. Los cosacos del Don, en ese momento ubicados en las fronteras del sur del Zarato moscovita, establecieron relaciones con los gobernantes rusos en el siglo XVI, comprometiéndose a ayudarlos a cambio de mantenerse autónomos, demostrando su valía al zar con los conocimientos del terreno que poseían, sirviéndole de ayuda contra enemigos como los tártaros en Crimea y la expansión hacia el Cáucaso y Siberia. Incorporación al Zarato. A medida que Rusia se expandía hacia territorios sureños y orientales, los cosacos se convirtieron en una pieza fundamental para consolidar el control de los mismos, con Iván el Terrible abanderando su apoyo contra los kanatos de Astracán y de Kazán, promoviendo una simbiosis entre los rusos y los cosacos. Cosacos como fuerza de expansión, exploración y colonización de Siberia. En el siglo XVII los cosacos fueron esenciales para la expansión en Siberia, con líderes como Termak Yefimovich encabezando expediciones en las que doblegaron a los kanatos locales y abrieron rutas para el comercio de pieles, un recurso económico vital para el imperio. Expansión hacia el Cáucaso. Durante el siglo XIX los cosacos desempeñaron un papel central para la expansión del Cáucaso. Fundaron asentamientos fortificados conocidos como stanitsas, que actuaban como puestos de montaña. Si bien facilitaron la expansión rusa, les puso en conflicto con pueblos como los dagestaníes y los chechenos. Relaciones ambivalentes. Autonomía contra control imperial. Privilegios y servicios militares. A cambio de su lealtad y servicios, los cosacos contaban con privilegios como exenciones fiscales, autonomía y tierras, a la vez que les permitían conservar sus estructuras de gobierno como los atamanes y la rada. Revueltas y tensiones. Pero eso no impidió que el conflicto entre cosacos y rusos estallara, ya que a lo largo de los siglos XVII y XVIII fueron protagonistas de numerosos levantamientos, como la rebelión de Stenka-Razin, acontecida entre los años 1670 y 1671, quien se levantó contra el zar Alejo I, protestando por la pérdida de autonomía y las demandas de lealtad. Fue aplastada, pero puso de manifiesto el descontento de los cosacos. Otra rebelión fue la de Yemelián Pugachov, transcurrida entre los años 1773 y 1775, donde Yemelián Pugachov lideró a los cosacos del Don en una de las mayores revueltas de la historia rusa, con Pugachov proclamándose a sí mismo como zar de todas las Rusias y liderando a campesinos, cosacos y minorías oprimidas contra el régimen de Catalina la Grande, con su derrota marcando un punto de inflexión entre las relaciones cosacas con el gobierno ruso. Reducción de la autonomía. A modo de represalia y también como parte de sus esfuerzos de centralizar a los cosacos, Catalina la Grande ordenó arrasar la Sich de Zaporozhia, causando el fin de su autonomía. Pese a conservar privilegios como grupo militar, sus líderes eran elegidos por los zares, con su independencia política mermada. Los cosacos durante el siglo XIX y el ejército imperial ruso. Integración en el ejército regular. En el siglo XIX, los cosacos se convirtieron en una parte formal del ejército imperial ruso, con sus habilidades de combate siendo muy útiles para la guerra irregular y las campañas fronterizas. Guerras napoleónicas y conflictos posteriores. Los cosacos fueron protagonistas activos durante las guerras contra Napoleón, con sus tácticas de hostigamiento forzándolo a retirarse en 1812 junto a sus tropas. También se destacaron en la Guerra de Crimea de 1853 a 1856 y también en los conflictos contra el Imperio Otomano, pero progresivamente iban perdiendo su autonomía pese a demostrar su temple en batalla. Colonos y guardias de frontera. Además de su papel militar, los cosacos también sirvieron como colonos para las zonas de Siberia y el Cáucaso, con sus stanitsas sirviendo como bases para el control territorial y la administración imperial. Cosacos durante el declive del Imperio ruso. Lealtad al zar. A finales del siglo XIX y principios del XX, los cosacos se convirtieron en símbolos del régimen zarista, a menudo enviados a reprimir a los movimientos revolucionarios, como la Revolución de 1905, valiéndoles la enemistad de los socialistas y reformistas. Impacto de la Revolución rusa de 1917.
Durante la Revolución de 1917 y la Guerra Civil, se dividieron entre los blancos, contrarrevolucionarios, y rojos, revolucionarios, con muchos uniéndose a los primeros al ser partidarios del viejo orden y otros uniéndose a los segundos, buscando preservarse bajo un nuevo orden. Desintegración de su identidad tradicional. Tras la victoria bolchevique, los cosacos sufrieron una dura represión bajo el régimen soviético, con la colectivización y las purgas desmantelando su estilo de vida, poniéndoles fin como entidad autónoma. Legado y cultura. Cosaca. La cultura cosaca es notoria por su singularidad, nacida por su posición geográfica en las fronteras de diferentes civilizaciones y un estilo de vida basado en la guerra, la libertad y la comunidad, con su legado trascendiendo el ámbito histórico-militar. En la historia y el nacionalismo, dependiendo de cada país, los cosacos eran vistos de una forma muy diferente. En Rusia se los veía como protectores del zar y guardianes de las fronteras imperiales. En Ucrania se los veía, especialmente a los zaporogos, como héroes nacionales, y también en Polonia por su participación en las guerras, pese a lo conflictivo de las relaciones polaco-cosacas. Contribuciones militares y políticas. Los cosacos también influyeron en el desarrollo de tácticas de guerra irregular y de combate fronterizo, con su modelo de autonomía inspirando movimientos de resistencia en Europa del Este. Influencia en el folclore moderno. La música y las tradiciones cosacas, como el hopak, se han integrado en la cultura rusa y ucraniana, presentadas como símbolos de identidad nacional. Revitalización cultural. Tanto Rusia como Ucrania han experimentado un interés renovado por los cosacos, con grupos recreando sus tradiciones como la vestimenta y artes marciales. En Ucrania, los zaporogos son vistos como un símbolo de resistencia contra la opresión. Cosacos modernos. En Rusia se han reorganizado grupos de cosacos, que si bien no son una réplica exacta de los originales, conservan ese espíritu de defensa fronteriza y del orden. Influencia global. El legado trasciende sus regiones de origen, siendo mantenidas sus tradiciones en comunidades de la diáspora, destacando Norteamérica y Europa. Influencias en la cultura popular. Los cosacos aparecen en la película de 1962, Taras Bulba, cuyo protagonista es un cosaco que tras la traición de la mancomunidad polaco-lituana vuelve a Ucrania con la esperanza de liberarla. Aparecen también en la película de 1957, La calma fluye en el Don, donde uno de los personajes, Grigori Melekov, es un cosaco dividido entre su esposa Natalia y su primer y verdadero amor, Aksinya. Conclusión. La historia de los cosacos no se limita solo a su papel en las guerras y batallas, sino también a su legado cultural y su influencia en las naciones que habitaron. Su valentía y su lucha por la libertad siguen siendo un símbolo de resistencia. En lugares como Ucrania, los zaporogos son considerados héroes nacionales, mientras que en Rusia, los cosacos fueron símbolos de defensa del imperio. La historia de los cosacos nos invita a reflexionar sobre la importancia de la identidad, la comunidad y la independencia. En un mundo globalizado y a veces incierto, sus valores de cooperación, resistencia y preservación cultural siguen siendo relevantes. Nos enseñan a luchar por lo que creemos y a mantener nuestra autonomía frente a las adversidades. A pesar de los cambios políticos y sociales que experimentaron, los cosacos nunca perdieron su identidad. Incluso hoy, grupos cosacos existen, preservando sus tradiciones y símbolos. Su legado, tanto en su faceta guerrera como cultural, sigue vivo, siendo un testimonio de cómo un grupo puede trascender generaciones y continentes a través de su lucha, su cultura y su ejemplo. Los cosacos no solo fueron guerreros de su tiempo, sino también pioneros de un legado que sigue vivo en nuestra memoria colectiva. Su historia es un ejemplo de valentía, autonomía y un indomable deseo de libertad que sigue inspirando hoy a quienes buscan, como ellos, construir un futuro propio, marcado por la resistencia y el coraje. ¿Qué opinas sobre este tema? Me encantaría saber tu punto de vista, así que deja tu comentario aquí abajo. Gracias por ver este video y dedicarnos tu tiempo. Si deseáis saber más sobre los cosacos o cualquier otra fuerza de élite del mundo antiguo, háznoslo saber. No olvidéis suscribiros y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima.